Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñenme hasta el final de este video. Y la primera lectura van en sintonía con lo que estamos hablando. Parece como que Dios fuera divino, ¿verdad? Éxodo 34, versículos 29 al 35. Qué espectacular. Me fascina. Cómo Dios va hablando de una manera y otra. A nosotros no nos habla como a los protestantes, que dice, me habló Dios, me llegó a la mente. No. Nosotros nos habla a través de la palabra. Él habla. Éxodo 34, del versículo 29 en adelante. Y mire lo que el Señor nos dice, qué es necesario para entrar a hablar con Él. Pero también qué ganamos cuando hablamos con Él. Del 29 al 35. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas del testimonio. Y no sabía que su rostro se había vuelto radiante, porque había hablado con el Señor. Yo traje la lupita. Sí, esto que no tiene bolsillo, vamos a buscarla. ¿Por qué su rostro estaba radiante, hermana? Porque había hablado con el Señor. No se diga más. Pero ahí comprendemos por qué muchas hermanas no les irradia el rostro. Y por qué muchos curas son amargados y muchos obispos. Ahí está todo. O sea, si creemos en la Biblia, ya Dios nos está diciendo cuál es el motivo. Pero un hombre de Dios, una mujer de Dios, nunca, que hable con Dios, como Moisés, nunca debería tener su cara que no fuera resplandeciente. O él no lo sabía, ¿no? Él no sabía que su rostro estaba resplandeciente. Él lo único que sabía es que él había hablado con Dios cara a cara como se habla con un amigo y punto. Ya, listo. Pero la gente lo observaba. Miren, hermanas, la gente capta cuando ustedes y yo nos acercamos a Dios o no. Y la gente sufre. Y la gente se lamenta. Nosotros pensamos que no. Nosotros no nos damos cuenta, pero la gente sí se da cuenta. Claro que sí. Es que nuestro rostro resplandece o no resplandece. Depende. No sé si ustedes recuerdan la transfiguración del Señor. Se fue a orar, se llevó a 3 para orar y su rostro resplandeció, no solo su ropa, no solamente su rostro, todo, una blancura que nadie le podía lograr en la oración. Y se acuerda que cuando regresó, ellos estaban, ¿cómo es? A ellos estaban sufriendo, les daba mucho sueño, pero superaron el sueño, ahí lo superaron. Y cuando superaron el sueño, vieron la gloria de Dios. Y Moisés hablaba con Dios, sin saberlo, su rostro resplandecía. Dios le da ese regalo al que habla con él. Si lo quieren, ahí tiene la fórmula. Si no lo quieren, es el problema de ustedes. Sigue. O repítelo y sigue. Y no sabía que su rostro se había vuelto radiante, porque había hablado con el Señor. Al verlo, Aarón y todos los israelitas advirtieron que su rostro resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces la gente sabe que hay algo y sienten respeto, sienten algo, hay algo distinto, hay algo distinto a él, a los demás, hay algo distinto. Y es verdad. Yo le puedo decir uno de los testimonios, a lo mejor ustedes ya lo saben, pero que a mí me impactó. La vez que iba hacia La Fría y agarré una buseta para La Fría y eran 11 hombres, no había ni una mujer, pero todos tenían cara de malo. Y el que estaba de primero tenía la cara cortada, parecía que había salido de la cárcel recién, pero tenía una cara de malo, pero re malo.
Y bien, por allá en el camino, no sé en qué lugar, una mujer mandó a parar la buseta y se montó. Y cuando se monta, la buseta arranca y ella mira y ve las caras, puros hombres, y las caras de cada uno, y la mujer pega un grito y dice: Señor, Señor, para. El Señor para. ¿Qué pasó? Yo me quedo. Se baja. Y todos nos sentamos a reír, vimos la cosa, ¿no? La mujer se asustó. Arranca la buseta y cuando va ya la buseta arrancando, le da un golpe ya en lo último que queda de la buseta. Ya va, señor, un momentico. El señor para, se monta. Yo estaba como en la tercera banca. Se monta, llega y se monta al lado mío y me dice: usted verá si me deja hacer daño. No me va a dejar de hacer daño, ¿verdad? A mí me da mucha risa. Y los otros se quedan riendo y le dicen: ay, ¿y por qué él? ¿Qué tiene él distinto a nosotros? Dios, no me pregunten qué hay en él, no lo conozco, no sé quién es. Solamente sé que lo que hay en él no hay en ustedes. Él es un hombre distinto a ustedes. No sé quién será. Hasta ahora lo estoy conociendo. No me va a dejar hacer daño, ¿verdad? Y yo más asustado que ella. Estaba ahí. Yo asustado con esos tipos ahí. Y todos se echan a reír. Y ella se pega a mí. Se va ahí asustadita. Dile: no tengan miedo. Los otros dicen: no tengan miedo. Nosotros tenemos cara de malos, pero no somos tan malos. Claro, y tanto tiempo llevamos nosotros andando y aburridos, pues entró una mujer, nos distrajo y ya se hizo bonito el camino. Y comenzaron, todos tenían que ver con ella y hablar y a reír y todo. Y de repente uno dice, pero qué curioso, ¿no? Es que nos quedamos con la curiosidad: ¿por qué usted confía en él y por qué nosotros no? Él dice: no tengo explicación. Y seguimos hablando y entonces alguien le preguntó: ¿y usted cómo se llama? Y ella dijo: yo me llamo Nelly Vaca. Y a mí me da mucha risa, me dio muchísima risa. Y yo le digo: nada, no puede ser, ¿de verdad? Digo: sí. ¿Por qué? Y le digo: pues yo me llamo Luis Toro. Dijo: no puede ser. ¿Sí? Y entonces todos se echan a reír, eso suelta en la carcajada. No, eso es mentira. Saquen la cédula. Sacamos la cédula. Nelly Vaca y yo Luis Toro. Dijo uno: pues claro, no iba a conocer la vaca al toro, con razón. Y comenzó el chiste, pero esa no era la verdad. La verdad es que hay algo distinto y la gente se da cuenta la gente. Otro día me monté, yo iba manejando, una señora me pidió que la llevara. Yo paré, se montó. Y usted sabe que yo ando así siempre, nunca cargo distintivo de sacerdote, ¿no? Me montó, cerró la puerta, arranqué. Cuando la señora me dice: me asfixio, no aguanto. Señor, déjeme por aquí. Y le dije: ¿por qué? Dijo: usted es cura, ¿verdad? Le dije: ¿por qué? No soporto su presencia, no la soporto. Eres alguien distinto, no soporto, no. Pare, señor, pare, déjeme que me muero, me ahogo. Entonces yo le dije: está bien. Y no entiendo por qué. Dijo: bueno, no, me imagino que usted es cura porque yo no lo soporto. Yo soy bruja y yo no soporto su presencia. Se bajó y yo seguí solo. No fue capaz de soportar. Hay algo distinto. Y Dios le regala eso al que habla con él. Podría contarle muchas historias de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero solo por eso, porque yo creo lo que dice aquí. Yo creo que si nosotros hablamos con él, algo pasa, algo sucede. Eso no está de lujo. Eso no es que no tenían nada que escribir y escribieron eso ahí como para entretenerse y para regarnos la vida a nosotros, no. Eso está ahí porque Dios nos muestra que usted y yo podemos resplandecer, podemos purificarnos, podemos santificarnos, escuchando al Señor, hablando con el Señor. Y dice, hablando con el Señor, hablaba con Él cara a cara, hablando con Él. El problema de nosotros, ¿cuál es la diferencia? Que a nosotros no nos enseñaron a hablar con Él. A nosotros nos enseñaron a hablarle a Él, pero no a hablar con Él. Llegamos, hablamos, le decimos: mire, tú sabes el problema que tengo, mire, esas hermanas yo no las aguanto, Señor, elimínenlas o ilumínenlas, pero yo no quiero sufrir más. Y comienza a hablar y hablar.
Y cuando termina de hablar, agarra un libro y se pone a leer. Y el Señor le dice, y habló y ahora no me va a escuchar a mí. Y nos vamos y no escuchamos al Señor. Y el Señor siempre se queda como triste como usted, que llegue un amigo a hablar con usted y hable y hable y hable y no le deja a usted hablar. Qué aburrido, qué triste. Nosotros tenemos que hablarle y escucharle. Dios habla en el silencio. Y una oración donde no esté acompañada de silencio es una oración de ruido, pero además de ruido es de nosotros hablar y no dejar que Dios nos hable. Y cuando no solamente nos habla a través de la oración, también nos habla a través de la palabra. Y cuando no leemos la palabra de Dios, no lo escuchamos. Porque a Dios hablamos cuando oramos, pero a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Y Moisés estaba en eso. ¿Cuánta falta nos hace? Nuestras oraciones son pequeñas. Hermanas, nuestras oraciones son pequeñas. Chiquiticas, 5 minutos. Así. Y eso, estos días me encontré un sacerdote. Teníamos tiempo de no compartir. Y empezamos y salimos con las cosas de sacerdote y de la oración. Y entonces yo le digo, aquí entrenos, aquí entrenos. ¿Y cómo es la oración suya? ¿Cómo? Digo, yo todos los días en la mañana me levanto a las 5 de la mañana y me pongo a hacer ejercicios. Y ahí hago mi oración, haciendo ejercicio. Ahí, el tiempo que hago oración, ahí es donde yo hago mi oración. Y yo me quedé sorprendido. Porque yo estoy convencido que depende de la concentración, así será la oración. Dime cómo es tu concentración y yo te diré cómo es mi oración o cómo es tu oración. Depende de la concentración. Jesús mismo lo dijo, cuando vaya a orar, concéntrate. ¿No se acuerda? Lo dijo de otra manera, entra en tu cuarto. Pues es lo mismo, entra en tu cuarto. Cierra la puerta, no te distraiga. Pero un cura haciendo su oración, haciendo ejercicio en una bicicleta, ¿qué clase de oración es esa? No hay concentración. Así nos enseñaron a nosotros, nos enseñaron mal. Claro, por no seguir a Jesús que dice, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu padre que está en los secretos, y tu padre conoce los secretos, te va a escuchar y te va a dar lo que sea. Hasta allá no llegamos, pero allá es el reto, hacerlo de Moisés. Sigue. Pero Moisés los llamó. Se acercaron a Aarón y todos los jefes de la comunidad, y él les habló. Después se acercaron también todos los israelitas, y él le transmitió las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Claro, si habló con él, lo había escuchado. Podía decirle, el Señor me dijo esto, claro. Se habló con él, lo escuchó. Él nos habla. Podemos hablarle a la gente. Y si no nos habla el Señor, no podemos hablarle. Una vez que fui a dictar un retiro, y entonces había un sacerdote, me tocó que dictar un retiro toda la semana. Y pues me agarraron así no me avisaron ni nada. Pero yo siempre ando preparado, porque uno no sabe, preparado para morirme y preparado para el encuentro con el Señor. Y entonces me pusieron a predicar, y yo prediqué toda la semana, y no toqué un papel, y ponía a la gente a leer. Y cuando terminé, me dijo, un sacerdote me dijo, no entiendo, no comprendo, me quedo sorprendido. Yo predico 5 minutos y ya se me acabó el material. Y eso que tengo una chuleta, y ya no sé qué decir. Y usted predicó toda la semana y en papel. Claro, cuando usted escucha al Señor, usted tiene algo que decirle al pueblo. Cuando usted no le escucha, no tiene nada que decirle. Yo lo he comprobado. Y por eso lo digo a ustedes con firmeza, con seguridad, sin lugar a equivocarme. ¿A ustedes no les parece curioso que hemos compartido varias enseñanzas y no he tocado un papel? ¿No se dan cuenta que ella es la que lee? ¿Por qué? Porque antes de predicarle a usted, yo escuché a Dios. Porque antes yo lo escucho y hablo con Él y lo escucho. Y ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Y lo que Él me diga lo tomo en serio. Tan en serio que se me queda aquí. Tan en serio. Pero esto nos falta. No es que yo tenga buena memoria. No, yo no tengo buena memoria. Ustedes me ganan en la memoria.
Lo que pasa es que yo aprendí a escuchar la voz del Señor. Y aprendí a darle importancia a su palabra. Y me enseñaron que eso era palabra de Dios. Y como para mí es palabra de Dios, vale oro, como el salmista. Tu palabra, Señor, para mí vale más que el oro y la plata juntas. Entonces no es cuestión de memoria, es cuestión de importancia. ¿A qué le das importancia? Sigue. Después se acercaron también todos los israelitas y él le transmitió las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió el rostro con un velo y siempre que iba a presentarse... Cuando terminó de hablarle a la gente, se puso un velo. Pero ahora escuche cuando él iba a presentarse al Señor. Otra vez. ¿Pero cuando iba? Cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió el rostro con un velo. Delante de la gente se cubrió el rostro con un velo. Y siempre que iba a presentarse delante del Señor... Miren ustedes, siempre, iba siempre, pero siempre que iba a presentarse delante del Señor... Para conversar con Él. Para conversar con Él, Lupita, ayúdenme a ver, ¿qué hacía? Se quitaba el velo. Se quitaba el velo. ¿Qué hacía? Se quitaba el velo. Se quitaba el velo. Delante de Dios no podemos estar con velo. No me refiero al velo de ustedes, ¿no? No. Delante del Señor no podemos taparnos nada. Él lo sabe todo. Ora a tu Padre que ve lo secreto. Él lo ve todo, lo sabe todo. ¿Se acuerda del salmista que dice, tú me conoces cuando estoy sentado, tú me conoces cuando estoy de pie, ves claramente cuando estoy andando, cuando reposo tú también me ves, si por los lados siento que me abraza, también de frente siento que me ves, para quedar lejos de tu espíritu, ¿a dónde iré? ¿Qué haré? No sé. Qué lindo, ¿verdad? Eso es quitarse el velo. A veces nosotros no podemos hablar con Dios o no sacamos fruto de la oración porque no nos quitamos el velo. Creemos que Dios no nos ve, que Dios no nos conoce, que Dios no lo sabe. No, seamos sinceros delante de Dios. Así, que Él nos vea tal y como somos. Que fallé, así como fallé. Que fallé, cometí un pecado, soy humano y Dios, me voy a ocultar delante de Él. Y si le digo a la noche me esconda, que no haya luz por donde de pasar, para ti la noche es clara como el día, a tu mirar nada se ocultará. Eso es lo que tenemos que hacer, quitarnos el velo, quedar al descubierto delante de Él. Ya lo decía el Papa Francisco a los sacerdotes. Decía, animémonos a acercarnos al Señor incluso con nuestra miseria. Ya lo decía el salmista, desde el abismo de mi pecado a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevaras cuenta de los delitos, ¿quién podría resistir? Pero de ti procede el perdón. Y así infunde respeto. Gocémonos en eso. Seamos capaces. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión. Y bueno, Dios nos habla a través de su palabra y a través del Padre Luis Toro. Y esperemos que en vez de solamente escuchar la palabra de Dios, la meditemos y la pongamos en práctica. Y bueno, pues muy importante, el Padre Luis Toro nos menciona sobre la oración. Y debemos preguntarnos, ¿de qué manera estoy orando? Recuerden, la oración es un alimento y sustento del alma. La oración es muy importante en la vida cristiana. Si queremos buscar la santidad, tenemos que orar también. La oración es muy importante. La oración fortalece nuestro espíritu. Por eso dijo Jesús en San Mateo 6:41. Oren, porque el alma es fervorosa, pero la carne es débil. Nuestro cuerpo corruptible debilita el alma cuando no hacemos oración. Y por eso es que día tras día vamos cayendo en pecado tras pecado, de uno venial a uno mortal. Y día a día estamos dejando morir nuestra alma por no orar. Por eso digo, la oración es muy importante para nuestra salvación. Jesucristo dice,
¿No han sido capaces de estar conmigo tan siquiera una hora? ¿No hemos sido capaces de acompañar a Jesucristo tan siquiera una hora en la oración? Y orar no es lo que nos enseñaron, solamente pedir, porque muchos de nosotros oramos a Jesús oramos y hablamos con Dios cuando necesitamos algo. Señor, que estoy enfermo, dame salud. Que no tengo dinero, dame dinero. No. En vez de andar pidiendo bienes materiales, pide bienes espirituales, bienes celestiales, estos bienes que te ayudan para santificarte. ¿Cuántos de nosotros agobiamos a Jesucristo cuando le pedimos solamente bienes materiales? Pero ¿dónde quedaron los bienes espirituales? Los bienes espirituales ayudan a nuestra alma. Que en el Señor en nuestra vida se haga su santa voluntad. Decir, Señor, tú sabes este proyecto y a ti te lo entrego y ya. Pero nuestra vida espiritual, nuestra alma, esta alma que tiene que volver al Padre. Dios quiere la salvación de todos nosotros, no de unos pocos, de todos. Dios te creó a ti porque quieres que trabajes en esta tierra para alcanzar el reino de los cielos. Dios te creó para que vayas a Él. Este es el sentido. Muchos vivimos como si esta vida fuera eterna, pero esta vida es un segundo, es un soplo a comparación de la vida eterna. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Es muy importante la oración para fortalecer el alma, para no caer en pecados mortales, esos pecados que ofenden, lastiman grandemente a Dios. ¿A ti no te gustaría que te hicieran algo que te lastimara? ¿Y tú crees que a Dios sí? Dios es compasivo, misericordioso, lento a la cólera. Pero Él es justo. Y Él dará a cada uno según sus obras. Dios busca la salvación del pecador, pero del pecador arrepentido. El pecador que se arrepiente de haber ofendido a un Dios tan bueno y busca la conversión. No aquel pecador que quiere seguir viviendo en su pecado. No. A este Dios le pagará según sus obras. Pero al pecador arrepentido, por eso es que dice el Salmo 50, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. A ese corazón, a esa alma que está arrepentida y que después de la confesión va a buscar enmendarse, no seguir ofendiendo a Dios y va a luchar contra sus propios instintos, contra sus propias pasiones, por no ofender a un Dios, ese es el corazón que Dios más ama. Recuerden, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 que se creen justos. ¿Quiénes somos nosotros para despreciar el amor de Dios? Somos simples criaturas. Pero aún siendo simples criaturas, Dios nos ama grandemente. Por eso dice en San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para todo el que crea en Él tenga vida eterna. Jesucristo, que era Dios, oraba, pedía al Padre. Aceptaba la voluntad del Padre. Por eso decía en el huerto de Getsemaní, Padre, si no es posible que este cáliz pase de mí sin que yo lo beba, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo muchas veces decía y se apartaba a orar y duraba toda la noche en oración. Jesucristo antes de tomar una decisión se apartaba a orar. Cuando en la transfiguración se apartó, escogió a unos a orar y el rostro cambió su resplandor, sus vestiduras. La oración cambia la condición de nuestra alma. La oración da fuerza a nuestra alma. ¿Para qué? Para no caer en un pecado, para no ofender a Dios. Es muy importante orar. Y no solamente pedir, porque orar no es pedir, no. Orar es dar gracias, pedir al Señor que en nuestra vida se haga su santa voluntad. Orar es decir al Señor que nos ayude a alcanzar la vida eterna. Si le pedimos todos los días al Señor que nos ayude a alcanzar la vida eterna y luchamos con el Señor, porque el Señor está contigo y para Dios nada es imposible, la alcanzaremos. Hay que dejar que Dios hable a nuestro corazón. Como dijo el Padre Luis Toro, no solamente es hablar, también es dejar que Dios hable. Dios nos habla a través de su palabra, pero en la oración también nos habla. Y tal vez no nos hable a nosotros, pero sí habla a nuestra alma. Él le habla a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro ser. Podemos hacer oración mínimo 1 hora,
Jesucristo dice: no he sido capaz de orar conmigo tan siquiera una hora, mínimo una hora. Y la oración es la que más te cuesta, la que Dios más valora. Y dejar que Dios nos hable. Cerramos los ojos y podemos pensar o callarnos, pero antes de empezar la oración decir: Señor, habla, que tu sierva escucha. Y podemos quedarnos en silencio solamente pensando en Dios. Y pensar esto: el silencio de mi amado Jesús es perfecto. Pensar que el silencio de Jesús es perfecto. Hay que darnos a la oración. Hay que dejar que el Señor seduzca nuestro corazón, como el profeta Jeremías en el capítulo 20, versículo 7. Me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo. Ojalá lleguemos a amar inmensamente a Dios como nos lo pide en el primer mandamiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Que cuando pensemos en el Señor, sentamos que nuestra alma se regocije en el Señor. Que nuestra alma se enciende en el amor del Señor. Dejar que Dios nos hable. O pensar ante un crucifijo, mirarlo y decir: Él me mira y yo lo miro. No decirlo, sino solamente pensarlo. Enmudecernos, callar como decía una santa, a la loca de la casa. Él me mira y yo lo miro. Él solo y yo solo. Mi Dios y mi todo. Y día a día luchar por concentrarnos cada vez más. Recuerden que un alma sin oración está muerta. Un alma sin Eucaristía está muerta. Un alma sin la lectura de la palabra está muerta. ¿Cómo esperamos conocer a Jesús si no leemos las Sagradas Escrituras? Y nadie puede amar aquello que no conoce. Es igual que nadie puede hablar de aquello que no conoce. Debemos vivirlo, ponerlo en práctica. Luchemos por la vida eterna. Dejemos de seguir lo que el mundo nos quiere dar. Y busquemos aquello que el mundo está persiguiendo, que es la fe. El mundo está queriendo destruir la fe. Busquemos vivir nuestra fe con orgullo, ser católico con orgullo, vivirlo. Buscar la santidad por sobre todas las cosas. Buscar el reino de los cielos por sobre todas las cosas. No preocuparnos por el que dirán ni por el mañana, porque hoy estamos y mañana no sabemos. Vive cada día como si fuera el último. Haz mínimo una hora de oración al día. Haz el Santo Rosario todos los días. Lee las Sagradas Escrituras todos los días. Si tienes un libro espiritual, puedes leerlo todos los días o por lo menos unas 3 veces a la semana. Si puedes ir a la Santa Misa entera todos los días, ve y vive cada Eucaristía como si fuera la última. Practica la caridad y el bien cada vez que puedas. Ofrécele tu día desde el inicio hasta el final al Señor. Señor, te ofrezco hasta mi manera de respirar y que todo lo que haga sea por amor a ti. Estos sacrificios son agradables al Señor. Hay que buscar al Señor hasta en las cosas más pequeñas. San Martín de Porres era feliz barriendo y barriendo se santificaba. Y para él no había mejor oficio que este. Desde las pequeñas cosas. Incluso hasta lavar los platos. Señor, los lavo por amor a ti. Y hay que hacerlo con amor. Cada vez que vayamos a hacer un favor, a servir a alguien, pensemos que fue el mismo Dios que nos pidió este favor y por eso lo hago de esta manera, impecable, perfeccionándolo. En las pequeñas cosas encontramos a Dios y a través de estas pequeñas cosas nos podemos santificar. Si te gustó esta enseñanza, por favor no te olvides darle like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.